esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con su gran poder, y la tormenta Él la puede detener. En sacrificio Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador, para sanar y para poder perdonar. El que confíe en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi roca del poder, en Él esperaré. Mi esperanza está en Dios. Y en la dificultad siempre me sostendrá. Mi esperanza está en Dios. Bienvenidos a Esperanza y Paz, un espacio virtual auspiciado por las Iglesias Adventistas del Séptimo Día del Este de Puerto Rico y su Departamento de Actividades Laicas. Qué bueno estar contigo otra vez en una jornada más donde estaremos glorificando al Señor. Invitamos a orar a la hermana Carmen Rodríguez, quien pedirá la bendición del cielo. Oremos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque eres hermoso y maravilloso. No hay Dios tan grande como tú. Te entregamos nuestras vidas a ti, Padre Celestial. Guíanos en todo lo que pongamos en nuestras manos, Señor. Gracias porque nos da paz, esperanza y fe. Gracias, Padre. Todo lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Vivir en esperanza y paz es estar saludable.
Te invito a ver esta cápsula de salud. Saludos, soy la doctora en medicina Darlene Díaz. Bienvenidos a la serie de cápsulas Salud en medio del caos. El tema de hoy, salud en medio de los terremotos. Los terremotos son eventos que no se pueden predecir, lo cual puede causar mucha ansiedad en las personas que viven en áreas de alta actividad sísmica. Por otra parte, es difícil predecir la forma en que reaccionará una persona ante este tipo de evento. Sin embargo, es importante que cada persona desarrolle un plan de acción personalizado que incluya los pasos a seguir por toda la familia en caso de un temblor de tierra. La planificación le ayudará a saber qué hacer en el momento que se presente la emergencia y a canalizar la ansiedad sabiendo que se han tomado las medidas de acción necesarias antes, durante y después de la emergencia. Parte de la planificación debe incluir plan de desalojo si se encuentra en su casa, plan de desalojo si se encuentra en su lugar de estudio o trabajo, punto de encuentro donde reunirse con su familia en caso de no poder regresar a su casa y establecer la persona contacto que debe ser un familiar o un amigo con el que otros familiares o amigos puedan comunicarse por teléfono para saber si estás bien o necesitas ayuda. Y por último, la preparación de una mochila de emergencia. Luego de la planificación, haga los preparativos de acuerdo al plan establecido. Prepare su mochila de emergencia que incluya artículos de primera necesidad como linterna, radio, silbato o pito, agua embotellada, de 2 a 3 porciones de comida no perecedera por persona, copia de documentos importantes, dinero en efectivo, guantes, artículos de aseo personal, libreta pequeña, marcadores, números de teléfono de familiares y persona contacto, muda de ropa, cargador de celular y botiquín de primeros auxilios que incluya medicamentos de uso diario. Actualice la mochila cada 6 meses para reemplazar los productos no perecederos que hayan vencido o estén por vencer. Por otra parte, tenga en cuenta que la mayoría de lesiones que causan la muerte durante un sismo están relacionadas al aplastamiento por estructuras que colapsan. Otras lesiones son causadas por heridas graves, fracturas significativas, quemaduras extensas, asfixia e inhalación de polvo o de gases. Por otra parte, puede ocurrir un aumento en enfermedades asociadas al terremoto, como por ejemplo traumas menores, enfermedades infecciosas y desórdenes de estrés postraumático. Este último ocurre cuando la persona siente que su vida ha estado en peligro o la vida de alguien cercano durante la catástrofe. Para evitar el riesgo de lesiones, siga las recomendaciones de la Red Sísmica de Puerto Rico, las cuales son agacharse, cubrirse y sujetarse. Tenga en cuenta que los hospitales se pueden sobrecargar si las personas acuden a recibir ayuda aun cuando tengan lesiones leves o no graves. Por otro lado, después de un terremoto que provoque interrupción de los servicios de agua y limpieza o que obligue a las personas a moverse de un área afectada a un lugar de refugio, se puede presentar un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas con posibles brotes epidémicos favorecidos por la concentración y hacinamiento poblacional en albergues no propiamente planificados y sin las condiciones mínimas de saneamiento ambiental.
Con todos estos factores, es muy probable que los niveles de ansiedad aumenten. Pero cuando esto ocurre, es importante tener herramientas que ayuden al control de la ansiedad. Se ha demostrado que después de un sismo aumentan los casos de infarto agudo al miocardio y las contracciones uterinas que llevan a partos prematuros. Esto se debe al efecto que generan la ansiedad y el estrés en el cuerpo. Para ayudar a canalizar la ansiedad, identifique las cosas que están en su alcance, las que pueda hacer o modificar. Y las cosas de las cuales usted no tiene control, póngalas en las manos de Dios. La ansiedad llega cuando tenemos preocupaciones excesivas. Pero de nada nos sirve ponernos ansiosos si no hay nada que esté en nuestras manos para cambiar esa situación. Finalmente, les comparto el verso de Filipenses 4, 6 al 7, que dice: Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este es un poderoso texto que nos ayuda a tener paz en medio de la crisis. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta cápsula de salud en medio de los terremotos. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Desde principios del 2020, la Red Sísmica de Puerto Rico ha tenido mucho trabajo. En enero sufrimos uno de los temblores más grandes en la historia de Puerto Rico, por lo menos en su historia reciente. Y casi todos los días sentimos un temblor. El área sur de Puerto Rico fue impactada. Y por eso hoy vamos a tener un tema súper interesante relacionado precisamente con lo que vivimos casi a diario. El tema: los terremotos, por el hermano Pedro Padrón. El 7 de enero a las 4:24 de la mañana despertamos todos muy alarmados por un gran terremoto que azotó a Puerto Rico. Vino a ser el tercer terremoto más fuerte en la historia de la isla. Prácticamente, pues, el golpe más fuerte fue en el sur de Puerto Rico, afectó a los pueblos de Guánica, Guayanilla, Yauco y Ponce. Se estableció que tuvo una intensidad de 6.4, aunque dejó a toda la isla sin luz prácticamente. Colapsaron más de 300 casas y alrededor de 5 escuelas. Murieron solamente 3 personas. Pudo haber sido peor, pero fue un terremoto que realmente nos sacó de la cama a todo el mundo esa madrugada. Fue algo terrible, no lo puedo olvidar. Pero en nada se compara o se asemeja este terremoto a otros terremotos grandes que han habido a través de la historia, especialmente en Centroamérica y en Sudamérica, en lugares como Guatemala, México, Haití, Chile, donde sabemos que cientos de personas y miles de personas murieron a causa de esta desgracia. Pero a pesar de que no fue tan terrible como esos otros lugares, sí se crea mucha tensión, mucho miedo, mucho terror, mucha ansiedad. A nadie le gusta vivir esos momentos de los terremotos. Cuando hablamos de los terremotos, en este momento me toca a mí pues hablar un poquito sobre los desastres naturales, específicamente sobre los terremotos. Y lo vemos desde el punto de vista bíblico. Tenemos que establecer unas perspectivas correctas. Hay 2 argumentos que debemos conocer. Número 1, debemos entender y conocer que Dios no es responsable de los desastres naturales, que Dios no es responsable de los terremotos. Y número 2, debemos conocer que en nuestros días esos terremotos son señales del fin, son señales de que Jesús está a las puertas. Por lo menos eso es lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 7, donde coloca a los terremotos como parte
de esas señales. Bueno, vamos a ver rápidamente estos dos argumentos. El primero de ellos, Dios es amor, eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. No dice ahí que Dios tiene amor, dice claramente que Dios en esencia es amor. Amigo y hermano que me escucha, si Dios es amor, Dios no puede ser responsable del dolor, el sufrimiento, de las desgracias de los seres humanos. Dios no es un Dios que está por ahí tratando de destruir la humanidad y proyectar a Dios como responsable de los desastres naturales. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios es amor. Dios nos cuida, nos protege. Y entonces preguntamos, ¿quién es responsable entonces? ¿Por qué ocurren esos desastres naturales? La gente recurre a diferentes medios. Recurre a los espiritistas, a la bola de cristal, aquellos que trabajan con los tarot cards, que le llaman, buscando una contestación a las cosas que ocurren en estos días. Pero quiero decirte algo. Tenemos un amigo muy personal, que está dispuesto a ayudarnos y tiene una contestación para cada pregunta a través de su palabra. Y ese amigo es Jesús. Podemos acercarnos a Jesús, preguntarle lo que sea, y a través de la Biblia, Él nos puede explicar. Él nos dice en la Biblia, Ezequiel capítulo 28, que Dios creó un ángel perfecto, perfecto en todo el sentido de la palabra. Fíjense que ahí mismo el capítulo 28 dice que era el sello de la perfección. Y era tan perfecto este ángel, que se llamaba Lucifer, dirigía el coro celestial, que él llegó a pensar que podía ser igual a Dios, que podía tomar el lugar de Dios en el cielo. Así que se rebeló, se levantó contra Dios y su gobierno. Y Apocalipsis capítulo 12, los versículos 7 y 8, donde dice que hubo una gran batalla allá en el cielo, y finalmente este ángel fue expulsado del cielo. De todos los mundos que visitó, nosotros fuimos los únicos que le abrimos las puertas. Fuimos engañados, permitimos que el pecado entrara y lo convertimos a él en príncipe de este mundo, y nosotros nos convertimos en siervo de Satanás. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, el capítulo 6, el versículo 16, lo siguiente. ¿No sabéis, dice el apóstol, que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Así que, a causa del pecado, nos convertimos en siervos de Satanás. ¿Y qué perdimos? Bueno, prácticamente lo perdimos todo. Perdimos el Edén, el lugar que Dios había preparado para nuestra felicidad, el mundo perfecto. Quedamos a causa del pecado separados de Dios y reinó la muerte en la tierra, algo que no se conocía. Se interrumpió el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es la eternidad, y Dios nos había creado para que fuéramos eternos. Pero a causa del pecado fue interrumpido el tiempo de Dios y se introduce el tiempo del hombre, que es la historia. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice el apóstol Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y de esa forma entró en este mundo la incredulidad, continuó la desobediencia, el sufrimiento, las enfermedades, el dolor y la muerte. Dios no es responsable de todo esto, mi querido amigo. Esos no eran los planes de Dios cuando Dios nos creó. Dice la Biblia que cuando Dios nos creó hizo todo bueno en gran manera. Pero nosotros cometimos el error, nos apartamos, cometimos pecado. Y ahora esas desgracias que vemos alrededor de nosotros, esos desastres naturales como los terremotos, no, amigo, Dios no es el responsable. Hay otro ser que quiere destruirnos, que quiere borrar la imagen de Dios de todo lo creado. Ese ser es Satanás, el diablo, padre de mentira. Jesús ha venido para traernos salvación y para darnos vida, pero Satanás lo que quiere es destruirnos. Así que no pensemos que Dios es responsable de esas desgracias. Satanás sí es responsable, y parte de la culpa es de nosotros por haber cedido a los engaños de Satanás. Ahora, el otro punto de vista bíblico sobre los terremotos
que son una señal del fin. Ahí voy a hacer un paréntesis. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de Daniel, porque en el capítulo 12 del libro de Daniel se menciona el tiempo del fin, por lo menos en 2 ocasiones. Y las 2 ocasiones que se menciona el tiempo del fin está relacionado con el cierre del libro, por supuesto, y está relacionado, por supuesto, con la caída del papado en el 1798. Quiero explicarles algo a manera de contexto rápidamente antes de leer lo que quiero leer en Daniel, para que tengamos más o menos una idea del cuadro. Porque el capítulo 12 de Daniel en sí, estamos hablando aquí de el último capítulo, es un epílogo, es un resumen de todo lo que Daniel viene diciendo anteriormente en su libro, un resumen general de todo el contenido de Daniel. Así que debemos conocer lo que por encimita para entender lo que en el capítulo 12 nos quiere presentar. Ok, en Daniel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 8, ya lo hemos estudiado, vemos una profecía relacionada, que es la misma profecía, la secuencia de las bestias, la secuencia de las naciones en el sueño de Nabucodonosor, la imagen, las bestias en el capítulo 7 y bestias también en el capítulo 8, bestias dóciles, comenzando con el imperio medo y persa, por supuesto. Ahora, en el capítulo 7, Daniel nos presenta un cuadro interesante. Luego de la caída del imperio romano, que viene la división del imperio, los 10 cuernos, surge un cuerno pequeño, y ese poder es un poder político religioso, porque en el versículo 25 del capítulo 7 dice que habla palabra contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo, intenta cambiar la ley de Dios. En otras palabras, se mete en los asuntos religiosos. Es un poder que iba a predominar en Europa después de la caída del imperio romano. Ahora, hablaría palabras contra el Altísimo. Pelé en hebreo, maravillas, hablaría maravillas, palabras terribles contra Dios. También en ese versículo se presenta el periodo que iba a estar en el poder por tiempos ilimitados de un tiempo, y con un poquito de cálculo matemático sabemos que estamos hablando aquí del periodo de los 1260 años, que se extienden desde el año 538, cuando Justiniano da el decreto, hasta el 1798, con la Revolución Francesa. Ahora, en el capítulo 8 se presenta este cuerno, echando por tierra una verdad. Y yo quiero leer específicamente capítulo 8 de Daniel, el versículo 11, para que ustedes vean cuál iba a ser la obra de este cuerno. El versículo 11 dice así: aún contra el príncipe de la fortaleza, que es Jesús, se engrandeció, y de él fue quitado el tamid, fue quitado la continuidad, el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el versículo 12 dice: y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación, el echar por tierra la verdad del santuario, el quitar el tamid, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Si vamos un poquito más allá, vamos a hacer ahora un contexto dentro del contexto que estábamos haciendo. Y veamos con una lupa rápidamente el santuario terrenal. Ese no es el tema, pero simplemente estoy tratando de relacionarlo con la obra de este cuerno pequeño. Cuando mencionamos el tamid, que quiere decir el continuo, era o está relacionado con el ministerio diario de los sacerdotes. Algo que se hacía continuamente, el ministerio diario. Por eso en inglés la palabra se traduce como daily. Los sacrificios que se hacían continuamente, la lámpara en el lugar santo había que mantenerla encendida continuamente, los panes de la mesa de la preposición eran cambiados semanalmente, y el incienso tenía que estar presente en el altar del incienso continuamente, donde ahí intercedía el sacerdote. Quiere decir que esa palabra tamid, muy común en Levítico, estaba relacionada con el lugar santo del santuario, del tabernáculo terrenal. Estaba relacionada con el ministerio diario, lo que hacían los sacerdotes todos los días. Ahora, una vez al año, el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo,
pero ya eso no era el tamid, porque no era una cosa continua, era una cosa que se hacía solamente una vez al año y se le conocía como el Yom Kippur o el día de la expiación. En otras palabras, hay una diferencia entre lo que era el ministerio diario de los sacerdotes, el tamid, y el Yom Kippur, que era el ministerio del sumo sacerdote una vez al año. Cuando Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo, dice el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos que entró al santuario celestial, al lugar santo específicamente, nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Hebreos. Se sentó allí a la diestra del Padre. Quiere decir que el Padre estaba en el lugar santo del santuario celestial hasta el 1844. Porque sigo leyendo aquí en el capítulo 8, en el versículo 13, se hace la pregunta, ¿hasta cuándo iba a durar la visión del tamid? Que la verdad del tamid sería echada por tierra y la prevaricación asoladora. Y se da la contestación hasta 2300 tarde y mañana. Y el santuario sería purificado. Ahora, ¿cómo este cuerno echó por tierra el ministerio de Jesús, el tamid? Muy sencillo. Cuando subió al poder estableció un sistema de sacerdocio aquí en la tierra, una infraestructura de sacerdocio conocida como los confesionarios para perdonar los pecados de la gente. Estableció el culto a María, el culto a los santos a través de las beatificaciones y puso a María y a los santos como intermediarios entre nosotros y el Padre. Por eso la gente va a la Iglesia Católica, le prende velitas a los santos y a María y le pide de sus necesidades. Pero es que no hay intermediario entre nosotros y el Padre, otro que no sea Cristo Jesús, aún para el perdón de los pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero esta verdad fue echada por tierra cuando se estableció este sistema de perdonar los pecados aquí a los hombres por la Iglesia Católica. Y estableció lo que llama la Biblia la prevaricación, el siccus omen, la abominación asoladora o la abominación desoladora. Pero dice aquí la profecía que duraría hasta 2300 tarde y mañana. Y haciendo un poquito de matemática, llegamos exactamente al año 1844. Ahí ocurrieron 4 cosas importantes. Tanto el Padre como el Hijo pasaron del lugar santo al lugar santísimo. Eso es lo que dice Daniel en el capítulo 7, los versículos 9 y 13. Comenzó un juicio en el cielo, porque dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Comienza también una obra de purificación, Daniel 8:14, y el santuario sería purificado. Y número 4, comienza una obra de restauración aquí en la tierra, una obra de restauración de la verdad. ¿De qué verdad? De la verdad del santuario que estuvo pisoteada por tanto tiempo por este cuerno pequeño. Así que teniendo este contexto, podemos ir ahora al capítulo 12 del libro de Daniel y ver lo que queremos decir con relación al tiempo del fin. En el capítulo 11 se presenta a este poder como el rey del norte falso, por supuesto, que viene a usurpar el lugar de Dios. Y aquí también se presenta la profecía, como en el capítulo 8 de Daniel, que sería quitado el tamid. Leo en el versículo 31 del capítulo 11. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de la fortaleza. Ese es el santuario celestial. Y quitarán el tamid, el continuo, y pondrán en su lugar la abominación espantosa. Pero en el 1844 Dios levanta una iglesia, Dios levanta un grupo de personas, un mensaje especial para llevar a cabo una misión especial. Y esa misión es predicar, restaurar la verdad que había sido pisoteada por tanto tiempo por este poder. Y esas son las buenas noticias, la predicación del Evangelio eterno. Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Ahí el profeta ve un ángel que vuela por el medio del cielo, que tiene el Evangelio eterno y dice que ha llegado ya la hora del juicio de Dios. Ahora, ese mensaje, que son buenas noticias, alarma a este poder. Y es lo que dice el versículo 44 del capítulo 11. Mas nuevas del oriente. Recuerden que el oriente es el punto cardinal de Jesús y el ángel que viene para sellar en la frente a los hijos de Dios
viene del este. Y dice, y del norte lo espantarán. El norte es el punto cardinal del Padre. Así que este mensaje viene del cielo, no es de los hombres, no es de la tierra, viene del cielo. Y ese mensaje va a espantar a este poder. Y saldrá, dice, con grande ira para destruir y matar a muchos. Se establecerá una pena de muerte. Ahí lo vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15. Y el versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares en el monte deseable del santuario. El monte deseable es la iglesia de Jesús. Y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Daniel está viendo aquí una escena bélica. Y así como los ejércitos atacaban a las ciudades, rodeaban la ciudad hasta que lograban penetrar y eran destruidos. Y eso es lo que está viendo Daniel. Quiere decir que este poder va a rodear la ciudad, va a rodear el santuario, el monte deseable, que es la iglesia, para atacar y destruir y matar, pero no lo va a poder hacer, porque Dios va a intervenir. Y eso es lo que dice el versículo 1 del capítulo 12, que Miguel, que está de parte de los hijos de Dios, se pone de pie para defender y proteger la iglesia, para proteger a los hijos de Dios. Y dice que será un tiempo de angustia terrible, pero todos los hijos de Dios serán liberados. Y llegará a su fin este poder malvado. Bueno, ¿qué queremos decir? Versículo 4, cuando se le da la orden a Daniel de sellar el libro, dice, y estará sellado hasta el tiempo del fin. En otras palabras, este mensaje no se iba a comprender a plenitud, las profecías de Daniel no se iban a entender hasta que comenzara el tiempo del fin. Y el tiempo del fin comienza exactamente cuando cae este poder en el 1798. Porque fíjate que en el versículo 6 le dijo un varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a dejar de hablar cosas terribles este poder perseguidor? En el versículo 36 del capítulo 11 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses, dice, hablará maravillas. Ahí tenemos la palabra pelé. Y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Así que maravillas, terribles ofensas. Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras terribles contra el Altísimo. ¿Hasta cuándo? Dice. Bueno, hasta que Dios comience a levantar un grupo, y lo hizo ya en el 1844, donde la verdad comenzó a ser restaurada. Por eso se le contesta en el versículo 7, hasta tiempo, si la mitad de un tiempo. En otras palabras, Daniel, ya te lo mencionamos en el capítulo 7, por 1260 años. Entonces, aparentemente Daniel no entendió. Y Daniel hace la pregunta, dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Y vuelve y se le dice a Daniel, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, hasta después de 1798. Entonces ahí comienza el tiempo del fin, cuando se comienza a predicar este mensaje especial. Y eso lo encontramos en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Ahí se presenta un ángel y se le da las mismas características que se le da de Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y este ángel tiene un pie en la tierra y un pie en el mar. Estamos hablando de la universalidad de la predicación del evangelio por todo el mundo. Y si usted se fija, en su mano el ángel tiene un librito abierto. Es el libro de Daniel. Ahora se abren las profecías porque comenzó el tiempo del fin. Pero este mensaje no se comienza a predicar hasta después de la caída del papado en el 1798. Es interesante notar también en Apocalipsis que cuando se abre el sexto sello, Juan nos da 4 señales específicas que marcan el tiempo del fin. Si son tan amables conmigo, vamos al libro de Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 12 y 13. Dice así, y miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto. Primera señal, y el sol se puso negro como un saco de silicio. Segunda señal,
y la luna se puso toda como sangre. Tercera señal. Y las estrellas del cielo, dice, cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. La cuarta señal. 4 señales. Y si vamos a la historia y vemos ese gran terremoto, las señales en el sol, la señal en la luna, la caída de las estrellas, 3 de estas señales, qué interesante, ocurren antes del 1798, cuando termina la hegemonía papal, y una ocurre después de 1798, pero antes del 1844, cuando termina el periodo profético de los 2300, tarde y mañana. Así que las primeras 3 es como un preanuncio del comienzo ahora del tiempo del fin. Y la otra ya está proclamando que se está viviendo en el tiempo del fin. Ahora, sin duda, ese gran terremoto que señaló aquí el profeta Juan es el terremoto que conocemos como el terremoto de Lisboa. Ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Este terremoto se sintió en toda Europa. Aún se sintió en las costas de América. Los países que más se afectaron de este terremoto fueron Marruecos, España y por supuesto Portugal. En Portugal nada más murieron sobre 60.000 personas a consecuencia del terremoto, aunque después ocurrió un tsunami y fuego y se cree que murieron más, en total más de 100.000 personas. El terremoto lo que duró fueron 10, 12 minutos. Comenzó a las 9:30 de la mañana, terminando como a las 9:40 o las 9:45. Pero fue un terremoto terrible, muy terrible. Primer terremoto cuyos efectos sobre una área grande fueron estudiados científicamente. Marcó este terremoto las bases de la sismología moderna. Con razón, el profeta dice que habría un gran terremoto, la primera señal. Y la otra 2 señales que ocurrieron antes de 1798 fue la señal del sol y la señal de la luna, el 19 de mayo de 1780, unos alrededor 18 años antes de la caída del papado. Y finalmente la cuarta señal, la caída de las estrellas, ocurre un 13 de noviembre de 1833, antes del 1844. Refiriéndose al tiempo del fin, Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, versículo 29 lo siguiente. Y esto lo vemos registrado de los 4 evangelios por 3 de ellos. Voy a leerlos en los 3 evangelios. Capítulo 24, versículo 29, dice así las palabras del Señor. Enseguida, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y ahora si vamos a Lucas, vamos a ver la misma profecía, el mismo señalamiento. Lucas capítulo 21, versículo 25, dice así: entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido del mar y de la sombra. Así que estos desastres naturales, estos terremotos, sí son señales del fin. Ya estamos viviendo los últimos días. Esta profecía la encontramos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 10, y en el capítulo 3, versículo 16. Pero yo quiero leerles esta profecía en Marcos. Y en Marcos voy a leer 4 versículos. Vamos a ver Marcos en el capítulo 13. Voy a leer versículo 24, versículo 25 y el versículo 29. Y dice así: pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Ahora el versículo 29 es el versículo que más me impresiona. Porque dice aquí Marcos: así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas,
conoced que está cerca a las puertas. Amigo, cuando vemos estos desastres naturales, ya Jesús está a las puertas. Estas tres señales que marcan el comienzo del tiempo del fin ya ocurrieron en el pasado. Estamos viviendo en tiempo extra. Por eso, como iglesia, nosotros entendemos que el tiempo del fin comenzó luego de la caída del papado entre el 1798 y el 1844, cuando se cumplieron finalmente las 4 señales. El libro de Apocalipsis menciona 2 grandes terremotos. El primero ya lo vimos en el 6º sello, el terremoto de Lisboa, Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, lo leímos. Pero también en el capítulo 16, versículo 18, Apocalipsis nos habla de otro terremoto terrible, el terremoto más grande que jamás haya ocurrido en la historia de la tierra. Y ese terremoto viene con la 7ª plaga. Será algo terrible. Y luego de eso viene la liberación, la segunda venida de Jesús. Así que el tiempo del fin comienza con un gran terremoto antes del 1798 y termina con un terremoto terrible momentos antes de la aparición de Jesús en la nube de los cielos. Mientras tanto, tenemos que mediar con lo que se nos presenta día a día. Tenemos que mantenernos conectados con Jesús. ¿Cuál debe ser como cristianos nuestra actitud ante estos cuadros tan tétricos de desastres naturales, de terremotos? Bueno, cuando nosotros estudiamos los eventos, hermanos, los eventos finales, los terremotos y otros desastres naturales se clasifican dentro de los eventos progresivos. Van de menor a mayor y culmina finalmente con el gran terremoto de Apocalipsis capítulo 16, en la 7ª plaga. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Número 1, debemos confiar en Dios. No importa por la situación que estemos pasando. En Salmos, capítulo 37, versículo 5, el salmista David dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Aunque se pierda todo, tenemos que confiar en Dios. Yo sé que no es fácil, y más cuando una desgracia como esta se pierde a un ser querido. No es una cosa fácil, pero tenemos que agarrarnos de Jesús. Tenemos que confiar en Él. Hay muchas historias en la Biblia de grandes hombres que lo perdieron todo. Tienes el caso de José, el caso de Daniel y muchos más que podríamos mencionar. Pablo y Silas, todo lo perdieron. Le habían dado latigazos en la espalda, estaban sangrando a causa de la predicación del Evangelio. Pablo y Silas no tenían nada, estaban amarrados, encadenados en una celda allí debajo de la tierra, donde bajaba toda la porquería, la suciedad de arriba. Estaban encadenados en un cepo con las piernas estiradas, la espalda sangrando. Y dice la historia bíblica que Pablo y Silas estaban adorando a Dios, estaban cantando. Pero ¿cómo es posible que estuviesen cantando y adorando a Dios? El mundo no canta cuando tiene la espalda sangrando. El mundo no canta cuando está encerrado en un cepo, ahí con las piernas encerradas, encadenado. El mundo no canta en esas condiciones, salvo se tenga al Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que tener una relación viva y real con Jesús, confiar en Él, porque el Señor sabe, el Señor permite hasta cierto punto, pero el Señor nos ama y nos cuida. Por eso en su primera epístola al apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 13, dice que debemos gozarnos en las pruebas, en las aflicciones, porque así mismo nos vamos a gozar en la revelación de su gloria. Y Pablo nos dice en el capítulo 8 de Romanos, nos da la promesa que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Puede ser que te ha tocado vivir un terremoto, haber perdido tu casa, haberlo perdido todo, pero Dios tiene algo especial. Dios te abre otras puertas. Dios está contigo. Dios te conoce. Conoce la cantidad de cabello que tenemos en nuestras cabezas. Léelo ahí en Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Dice que es consciente hasta de los pajaritos que caen, que mueren. ¿Cómo no va a estar consciente y conocernos a nosotros? Si nosotros, dice la palabra de Dios,
somos más valiosos que esos pajaritos. Así que podemos o debemos conocer a Dios a través de una relación personal con Él cada día, para que cuando lleguen esos momentos difíciles podamos confiar en Él, agarrarnos en Él. Yo recuerdo al pastor Richardson que nos hizo esta historia acerca de un grupo de personas que fueron a un museo y ahí había un guía que los estaba llevando a través del museo. Estaban viendo diferentes cuadros. Y uno de los cuadros era algo terrible, algo tétrico, un cuadro gris. Había un huracán que estaba entrando a la tierra, destruyendo con sus vientos las olas del mar encrespadas para destruir todo lo que estuviera a su paso. Y era un cuadro bien terrible, pero no tenía nombre. Entonces se le acercan al guía y le preguntan, ¿cómo se llama ese cuadro? ¿Cómo el autor le llamó? Y él dice, el cuadro se llama Paz. ¿Paz? ¿Cómo es posible que se llame Paz? Con esas olas encrespadas, listas para destruir todo a su paso, con ese huracán y esos vientos entrando a la orilla, la gente corriendo, se respira destrucción, muerte. ¿Cómo se puede llamar Paz a ese cuadro? Y el guía le dice, fíjense en esas rocas que están en la esquinita. Si se fijan bien en el hueco, en la roca, dentro de la roca, hay una paloma. Y esa paloma está en paz. Porque la paloma sabe que no importa cuán terrible sea la tormenta, la roca la va a proteger y la va a cuidar. Amigo, Cristo es nuestra roca. Cristo es Miguel que se pone de pie para cuidarnos y protegernos. Es nuestra protección. Salmista David escribió en Salmo 62, versículo 1 al 2 lo siguiente: mi alma descansa solo en Dios. Mi salvación viene de Él. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza. Nunca seré sacudido. Así que aún en el caos, en los terremotos, en los desastres naturales, podemos decir, hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de que pasamos por momentos difíciles, por desastres naturales, podemos confiar plenamente en ti y tener esperanza en ti. Sabemos que el tiempo se acaba, que estamos viviendo en el tiempo del fin y debemos entender que tú no eres responsable de esta desgracia. Estos desastres naturales en alta voz nos están diciendo que tú estás a las puertas. Ayúdanos a tener una relación viva y real contigo cada día, para que cuando lleguen esos momentos, en vez de darte la espalda, podamos abrazarte por fe y tener confianza en ti, sabiendo que tú eres nuestro amigo y nuestro Salvador. Nos ponemos en tus manos y decimos como David, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Has sentido el gozo, la paz y la esperanza que solo el Espíritu Santo puede dar al oír este magnífico tema? Te invito a estar mañana nuevamente en este espacio virtual y te recuerdo, gran bautismo. Entrega tu vida al Señor, comunícate con Él, háblale y seguro que Él te escuchará. Dios te bendiga y hasta la próxima. Mi esperanza está en Dios.